Bienvenidos a un episodio más de Kielsa Conversa, un espacio donde abordamos temas de salud y bienestar con expertos en el campo. Mi nombre es Alejandra García y el día de hoy abordaremos un tema crucial y de gran importancia: la obesidad, las dietas y el uso de fármacos y el papel de los fármacos en la gestión del peso. Para ello, hoy nos acompaña la experta, nuestra doctora Vilma Rodríguez. Es un placer tenerla aquí. Doctora, si se presenta, por favor. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Vilma Rodríguez, soy médico general con una especialidad en nutrición. Entonces, realmente a lo que nos dedicamos es al control del peso, a mejorar el peso y no solo eso, sino mejorar las enfermedades que lleva el sobrepeso, la obesidad. Sabemos que la obesidad no solo es estar gordo. Correcto. No es solamente aumentar de peso, es lo que va detrás de todo eso. ¿Qué consecuencias tiene tener sobrepeso? ¿Qué enfermedades conlleva? ¿Qué podemos nosotros, cómo puede cambiar nuestro estilo de vida? ¿Cómo puede cambiar nuestra salud, la obesidad? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por estar saludables? No solo para vernos bien, sino cómo vamos a estar por dentro. También psicológicamente, que juega un papel también muy importante, ¿verdad? En esta, cuando uno quiere perder peso, o cuando está obeso, o también cuando está bajo de peso. Correcto. Porque también hay problemas de ese tipo. Entonces, según su experiencia, ¿por qué somos obesos? Fíjese que a veces nosotros en general no nos manejamos como que usted es obeso. No. Ese término no lo utilizamos tanto nosotros en el sentido que es bien complejo decirle a un paciente, usted está obeso, ¿verdad? Entonces tratamos aquí es donde entra nuestra ética, nuestra empatía con el paciente, porque muchos pacientes tienen enfermedades de base. Por ejemplo, el hipertenso, el diabético es el principal, como por así decirle, que es el más propenso a tener obesidad. Pero no solamente eso, sino que tenemos muchos pacientes jóvenes que tienen malos hábitos de alimentación, son sedentarios, nos referimos a sedentarismo cuando no hacen actividad física, ¿verdad? Actividad física regular, porque todos nosotros hacemos actividad física, ¿verdad? Nos levantamos, caminamos, hacemos y demás. Pero actividad física que dediquemos 40-45 minutos diarios, por lo menos 5 veces a la semana, nos enfrentamos a una población sedentaria, con malos hábitos, el alto consumo de comidas rápidas, el poco consumo de frutas, verduras, el alto consumo de bebidas energizantes, gaseosas. Y si usted hace nosotros tenemos una población que prefiere la comida rápida que, por ejemplo, ir a cocinar. Sí, es lo Entonces más rápido. nos dicen es más rápido y a veces hasta dicen es más barato. Cosa que no es así, ¿verdad? Porque las consecuencias vienen a futuro y es ahí donde nos enfrentamos a una población obesa, una población con enfermedades, ¿verdad? Porque no todos los pacientes están predispuestos a diabetes, a hipertensión. Pero con la diabetes puede hacer la corrección. Con la diabetes, si nosotros tenemos un antecedente familiar, estamos propensos, ¿verdad? Pero nos ayuda el que esté con sobrepeso. Ese es un factor mucho mayor. Hay pacientes que no necesariamente tienen factores o antecedentes familiares y sí padecen de prediabetes, resistencia a la insulina, que todo está relacionado con la obesidad y el sobrepeso. Aquí voy a entrar, usted mencionó algo bien importante y hemos tenido preguntas porque antes recolectamos como qué es lo que quieren saber nuestros usuarios, y tocó el tema de la adolescencia. En la adolescencia hay muchos cambios hormonales, de desarrollo, bueno, vamos a preguntar, ¿la obesidad es hereditaria? Fíjese que hay factores que sí, o sea, tenemos estudios que sí nos demuestran de que hay un gen, ¿verdad? Si usted tiene un gen predisposición a la obesidad, es posible que yo pueda presentar esto en un futuro, pero no quiere decir de que es completamente cierto. O sea, el paciente, si ya sé que yo tengo un antecedente, por ejemplo,
yo sé que tengo que mejorar muchas cosas. Y en este caso son los hábitos de alimentación, el que nosotros le fomentemos el deporte al adolescente, los cambios hormonales, como usted me dice, es uno de los cambios más radicales que tienen los adolescentes, y que no solamente es el cambio hormonal como tal, pero por ejemplo en las mujeres, un ejemplo. Las niñas, hay niñas que tienen síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Si bien es un factor hormonal, se ve reflejado también con la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo como demasiado carbohidrato, como demasiadas cosas que no me ayudan, yo voy a aumentar de peso, porque tengo el factor, el factor hormonal y el hábito. Entonces, esas dos cosas no me ayudan para nada. Entonces, siempre nosotros tratamos de fomentar eso, ¿verdad? Que le decimos al paciente, si bien es una alteración, usted tiene que mejorar los hábitos para que esto no le perjudique. Entonces, sí está relacionado, pero sí lo podemos cambiar. Ok. Por ejemplo, adolescencia también. En este tema donde hay muchos cambios en el cuerpo, donde viene el desarrollo, luego viene ese intermedio de ya pasar de los 20, adolescencia a los 20. Una persona que es gruesa, no necesariamente obesa, sino puede un adolescente porque dicen, no, pero es que es hereditario porque así son los papás o así eran los abuelos, puede cambiar su condición. Puede cambiar. Sí, toco el tema porque hay mucho adolescente que se deja llevar por por esos comentarios. Sí, bueno, como mi mamá y mi papá tienen sobrepeso, yo también soy así. Pero le quiero comentar algo al respecto, porque yo siempre, en los casos que yo tengo pacientes que son adolescentes o que son niños o demás, hay algo que yo siempre le digo al familiar: el niño come lo que el adulto come. Correcto. El niño va a seguir el patrón que mira en un adulto. Si él mira que él come comidas rápidas todos los días, para él es algo normal, entonces va a comer eso. Pero si el niño mira que todos se sientan, comemos todo lo mismo, vegetales, comemos una porción de proteína, el carbohidrato bien como medido, moderadito, no tomamos gaseosas, entonces es algo que usted le está fomentando al niño. Es influencia de los padres. Exacto. Es parte de la educación. Es parte de la educación que nosotros como padres, porque yo tengo 2 bebés, que tratamos de que, yo les explico a los pacientes, pero les digo, mire, si usted solo come esto, el niño va a decir, ¿por qué voy a comer algo diferente si vos estás comiendo esto? Entonces, cuando hacemos esos cambios, hacemos un cambio general, ¿verdad? Hay fomentar, trabajar psicológicamente con los papás, porque los papás son los que le enseñan al niño. Entonces, no podemos exigirle al niño si no cambiamos la mentalidad de los papás. Ese es un tema muy importante. Sí, porque hablemos de obesidad en niños. Sí, fíjese que al inicio les iba a comentar eso, que ahorita la obesidad la manejamos como una epidemia a nivel mundial. La OMS ya la tiene como una epidemia. Y lo que más nos alarma es la obesidad infantil. Entonces, se está tratando, yo pongo de ejemplo también los niños con diabetes, secundario a la obesidad. Entonces, se está trabajando también, hay muchas instituciones gubernamentales que hacen lo mismo, que trabajan, ¿verdad?, con estos niños, y se les está dando la educación nutricional a los papás, volvemos a lo mismo, porque tenemos mucha población infantil con obesidad. Y eso es por los malos hábitos y el acceso que tenemos a comidas rápidas, al alto consumo de azúcar, los niños tomando demasiadas gaseosas, demasiados jugos enlatados, artificiales. Entonces todo eso va a influir, es una influencia. Ok, podríamos decir, doctora, que nuestra alimentación típica, por ejemplo, nuestros platos típicos, ¿influyen en la mala alimentación? Fíjense que sí. Lastimosamente, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos como rutina o hábito es lo que nosotros consumimos, ¿verdad? Entonces, pero si usted se va a lugares, por ejemplo, fuera de Tegucigalpa, que comen más frutas, más verduras, usted ve una población más longeva, o sea, con menos enfermedades, que duran más, y usted se va a los lugares urbanos y vemos más comidas rápidas, vemos que todo lo hacen frito, todo es más fácil así, ¿verdad? Y usted se va a otros lugares, que la dieta, por ejemplo, la dieta mediterránea, un ejemplo, ¿verdad? Lastimosamente en Latinoamérica tenemos bastante maíz, la tortilla, el arroz, el carbohidrato es como la base de nuestra dieta, entonces todo eso se ve influido, pero no quiere decir que eso es determinante, ¿verdad? O sea, usted puede hacer un cambio, ¿verdad? Cambiando sus hábitos, como lo que es básico de mi plato, pero disminuye las porciones.
¿verdad? Bueno, no le voy a poner tanto arroz, por ejemplo, y si le pongo arroz no voy a poner tortilla. Entonces ahí es donde uno juega con las cantidades, las porciones y los tipos de alimentos. Doctora, cuando llega un paciente obeso a su consultorio y es difícil aceptar, en primer lugar. Sí. Es difícil aceptar, estoy pasado de peso. Es difícil a uno cuando no está obeso. Uno se mira y yo me gané unas libritas, ya me siento un poco mal, la ropa no me queda, estoy como perdiendo la figura. No digamos una persona que llega ya con sobrepeso. ¿Qué es lo primero que tiene que aceptar una persona que tiene sobrepeso para poder cambiar sus hábitos y su salud? Lo primero que tiene que aceptar es que está enfrentando un problema, ¿verdad? Como en todas las enfermedades. La obesidad es una enfermedad. Sí. No lo queremos tratar como tal, creemos de que solamente es, me voy a poner a dieta y ya. Es un estatus, es un estado de físico. No, la verdad que no. Es una enfermedad y esto nos lleva a más enfermedades. Entonces, lo primero que tiene que buscar el paciente es aceptar que tenemos un problema, ¿verdad? La mayoría de los pacientes, lo voy a ser sincera, no llega por voluntad propia, ¿verdad? Llega referido por un médico que le dice, mire, usted tiene esto, esto y esto, y necesita buscar ayuda porque tiene que perder peso, porque el peso le está perjudicando. Son bien raros los que llegan por voluntad, como, mire, estoy con sobrepeso, ayúdeme. La mayoría, hasta donde yo tengo de experiencia, el 90% de los pacientes son referidos por un médico que le dicen, usted tiene una enfermedad y tiene que mejorar su peso y tiene que bajarlo porque tiene hipertensión, diabetes, insuficiencia renal crónica, tiene resistencia a la insulina, tiene síndrome ovario poliquístico. Entonces, o sea, llegan ya enfermos. O sea, ya con las repercusiones Correcto. de los malos hábitos a lo largo de su vida. O sea, llegan ya referidos porque están enfermos derivado de otras cosas. Así es. Ok, aquí es donde entra lo preventivo, ¿verdad? La importancia de ser preventivos, de cuidarse. Aquí es donde jugamos con una política de salud y tal vez me estoy derivando del tema, ¿verdad? Pero es una política tan importante de salud que es la promoción y la prevención de la salud. En uno de ellos es la salud nutricional, la educación nutricional. ¿Por qué? Porque muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles, como ser la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, que es cuando hablan en contexto, el colesterol y los triglicéridos están elevados y son otro tipo de enfermedad, es completamente prevenible. ¿Cómo? Mejorando los hábitos de alimentación. Entonces, es ahí donde nosotros decimos, si nosotros prevenimos y promovemos la salud, promovemos la educación nutricional, muchos de los pacientes que llegan, honestamente no llegarían, ¿verdad? Porque se cuidarían más, sabrían qué es lo que no pueden comer, qué sí pueden comer. Y a veces hay pacientes que me dicen, no, fíjese que yo no quería venir porque siento que voy a gastar más. Y yo le digo, no, yo no les digo, va a estar a dieta, no, vamos a cambiar sus hábitos. Vamos a cambiar sus hábitos y vamos a aprender a comer. Porque esa es la cuestión, no sabemos comer. Sí, es cultural también, ¿verdad? Es algo cultural. Otra de las preguntas que nos hicieron, ¿cómo entra la psicología aquí? El estado de ánimo, la ansiedad. ¿Qué papel juega la ansiedad en la obesidad? Fíjese que para mí, y voy a hablar por el equipo de trabajo que nosotros tenemos a nivel privado e institucional, yo siempre trato de abordar estos temas con ayuda psicológica, o sea, siempre busco el abordaje psicológico porque, como usted menciona, uno de los principales factores es el paciente come por ansiedad. Entonces, estoy estresado, ¿cómo? ¿Y qué como? Como cosas dulces. ¿Por qué? Porque aquí entra la ciencia también, ¿verdad? O sea, ¿por qué como cosas dulces? Porque estimulo el cerebro. Entonces, hay uno de los receptores, el chocolate, por ejemplo. Usted come chocolate y usted siente satisfacción. Usted come carbohidratos y usted siente satisfacción. Uno me va a decir que comer un postre no es rico, ¿me entiende? Usted siente como, ay, qué rico, qué dulce y me siento mejor. Ese papel es como clave. Entonces, ¿qué tratamos de trabajar con ellos? Yo siempre abordo al paciente y le pregunto, ¿usted siente que tiene problemas con la alimentación porque come por ansiedad? O no come correcto, o se puede controlar, ¿verdad? Porque uno trata de abordar al paciente primero solo cambiando sus hábitos, pero ellos mismos le dicen, no puedo.
O sea, no puedo, como por ansiedad, siento que no puedo dejar de comer. Entonces ahí es donde entramos, como usted dice, en el área psicológica, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está llevando a él a comer por ansiedad? ¿Cuál es el estrés? Pero ya no es mi competencia en ese momento, ¿verdad? Claro. Porque ya yo derivo, busco el equipo y le digo, mire, lo presento a este paciente, esto y esto, necesito terapia con él, junta. Porque yo le puedo mejorar sus hábitos, puedo darle algo para que deje de comer por ansiedad, puedo darle fármacos, pero necesito una terapia para que le ayude y que cuando terminemos el proceso, él también haya mejorado eso. Sí, y este es un beneficio colateral, podríamos decirlo, porque Kielsa ahorita tiene un desafío nutricional. Es una competencia donde estamos cambiando, por decirlo así, la vida de personas que empezaron con un peso, le estamos dando un incentivo, les estamos ayudando, les estamos dando expertos en tema para poder ayudarlos a ellos a llegar a su meta de lo que deberían tener. Y en este tema salió lo psicológico, ¿de qué manera? Bueno, mi hijo me está viendo que he bajado tanto de peso y que me siento bien y que voy al gimnasio y que ahora como mejor, y mi hijo dice, no puede ser que estés mejor que yo. No puede ser que hayas bajado y que peses menos que yo. Pues mi mamá o la dieta ahora la mamá cocina cuidando a su familia. Igual en el trabajo, están muy motivados con sus compañeros de trabajo, en vez celebran cumpleaños, ya no hay un pastel, hay algo que no lleve grasa, que no lleve pan, que no lleve masa, entonces están como colaborando a que esta persona gane, pero es colateral el beneficio, ¿verdad? Entonces la importancia de la familia en este proceso es clave. Por ejemplo, es lo que yo le mencionaba hace poco, que nosotros tratamos de trabajar con todo el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque para una mamá es bien complicado hacer 5 tipos de comida, por ejemplo. Que este no come tal cosa, que el otro no sé qué, que no sé qué. Yo estoy a dieta, no puedo comer esto. O sea, es bien complicado. Entonces eso lo desmotiva. Es como, ay no, es que mire, y le voy a decir porque tuve un caso también que me decía, doctor, es que mire, mi hija es vegetariana. La otra no le gustan los vegetales. Y y nosotros comemos diferentes. Son 3 tipos de menús. Entonces le dije, vamos a hacer algo. Vamos a integrarlos a todos en un solo menú, ¿verdad? La que no come vegetales, pues tiene que aprender a comer vegetales, ¿verdad? Entonces le dije, vamos a integrarla de poco a poco, ¿verdad? Cambiarle los hábitos e integrarlos a todos. Que todos sepan que es por el bienestar de todos. Porque le dije yo, ¿verdad? Mire, si usted quiere bajar de peso, y vamos viendo que todos tienen un patrón diferente. Entonces, trabajamos así de que todos, la familia, se comporte, siga una línea y cuiden o sea, por ejemplo, la mamá no tiene que hacer 3 tipos de comida, haga una sola para todos. Aquí viene una pregunta que todas las mamás me van a agradecer, pero me lo van a agradecer y lo van a preguntar. Es que usted tocó un tema ahí que en lo personal me pasa a mí, y cuando nos reunimos la mamá nos pasa a todos. Yo tengo 2 bebés, 2 niños, 9, 7 años, completamente diferentes. Yo tengo que hacer 2 loncheras, porque uno no come frutas y al otro le encantan las verduras, y al otro no le gusta la carne y al otro sí le gusta la carne, y al otro no le gustan los panqueques y al otro sí le gustan, le encantan. Es desgastante hacer loncheras para todos y hacer comida para mí, hacer comida para el resto de la familia. O sea, ¿cómo puede una mamá cambiar los hábitos de los niños para poder hacer una sola comida y que todos coman lo mismo? Fíjese que es algo bien complicado, la verdad. Eso lo trabajamos y es lo que le menciono. Yo también tengo 2 niños, tengo uno de 4 años y medio y otra de 2 añitos. Entonces, ¿qué hago yo con ellos? O sea, de siempre, desde que empezamos con la lactación, que es el cambio ¿verdad? De la lactancia, la comidita y demás. O sea, tratábamos de que primero, yo me acuerdo que con mi hijo mayor, a él no le gustaba la papa. O sea, ¿a qué niño chiquito no le gusta la papa, ¿verdad? Entonces me decía mi esposo, no le gusta. Le digo, no, esperamos. Tenemos que tratar de seguirle integrando. Tal vez hoy no le gustó, ok, mañana se lo hago diferente. Tal vez, y ya buscábamos la manera en la que él podía comer. Entonces, es bien complicado porque los niños tienen sus gustos. En mi caso, por ejemplo, a mi hija le encanta el tomate, al otro le gusta el pepino.
Entonces, ¿qué hago yo? Hago una ensalada que lleve las dos cosas. Entonces, a usted le gusta el pepino, el tomate, ok, coma aquí y aquí. Entonces, se lo ponemos. Pero tratar de integrarles. Por ejemplo, hoy mi hijo me dijo, mamá, hoy quiero una ensalada. Y yo, qué raro, dije yo que quiera tomate, porque a él no le gusta. Quiero volver a probar el tomate, porque mira que la hermana come, entonces decir, ¿a qué sabe? O sea, debe saber rico. Entonces tratamos de integrarles así. Pero es bien complejo porque todos los niños tienen sus gustos, a uno le gusta más lo dulce que el salado, al otro lo salado y lo dulce, pero la base tiene que ser la misma, ¿verdad? Tal vez los acompañantes usted los puede cambiar, pero vaya, por ejemplo, tengo la base que es la carne, la proteína, por ejemplo, y los acompañantes los puedo hacer distintos. Yo puedo comérmelo todos los acompañantes, pero tal vez él se le come una cosa, el otro otra, y así, pero tratar de que sea uno solo. No hacer diferentes porque es desgastante. Claro. O sea, es algo bien complicado. Sí, o sea, yo creo que en todas las familias pasa, porque sí he escuchado muchos comentarios. Sí. Tengo que hacer 3 loncheras porque a todos, o sea, a ninguno le gusta lo mismo. Sí. No debería ser así. No debería, pero pasa. En la vida real pasa. En la vida real Eso pasa. Y es mentira que yo le puedo decir, no, lo vamos a mejorar y vamos a hacer. No, es bien complicado porque como seres humanos incluso somos diferentes, ¿verdad? Sí, definitivamente sí, pero bueno. Pero los hábitos los podemos fomentar, ¿verdad? Desde pequeños, mire, es lo que le digo, yo por ejemplo con mis hijos, tal vez no todos tengan la misma oportunidad, pero nosotros, por ejemplo, al mediodía yo me siento con ellos. Yo hago el almuerzo y me siento a comer con ellos. Tal vez otras mamás no tienen esta misma oportunidad. Entonces, a veces mi ejemplo no lo utilizo para la consulta, no lo utilizo porque digo yo lo que a mí me funciona, porque yo tengo acceso a poder estar con ellos a esa hora. A otras mamás no, porque salen muy temprano y llegan hasta la noche. Y muchas veces llegan cansadas, no quieren hacer comida. Entonces, ahí es donde vamos jugando otra vez, ¿verdad? Que recordar de que si yo no cambio los hábitos, yo le estoy fomentando hábitos no saludables a los niños y empezamos otra vez con las complicaciones. Es un círculo. Esto es un ciclo. Sí. Es complicado, pero creo que hay que hacer... Hay que concientizar también la importancia de la buena alimentación porque depende de esa base, el crecimiento, el desarrollo. La alimentación tiene mucho que ver, ¿verdad? Con el desarrollo o con lo cognitivo también. Correcto. Una buena alimentación y eso. Y evitar llegar a adultos con una enfermedad base. Vamos a tocar ahorita un tema delicado. Yo lo digo delicado porque hay muchas opiniones en este tema que son los fármacos. El uso de fármacos en las dietas o en el juego de la pérdida de peso. ¿Qué tenemos que saber? Porque hay muchísimo desconocimiento. Hay gente que dice, no, que si yo me pongo a tomar... bueno, en primer lugar, uno no se puede automedicar. No. Definitivamente esa es una de las cosas que le iba a mencionar, que es lo primerito, ¿verdad? O sea, no porque a mí me funciona, le va a funcionar a usted. Cada individuo o cada paciente tiene una característica diferente, una enfermedad diferente, un abordaje diferente. Entonces, los fármacos fueron hechos para eso, ¿verdad? Hay una gran gama de fármacos que nos sirven, coayudantes. A mí no es que me encantan los fármacos, pero como médico sí. Pero aquí entra mi otra contraparte, ¿verdad? Que es como yo le doy el que ocupa medicamento, un fármaco para controlar la ansiedad, ayudarle a mejorar, a bajar el peso, yo lo utilizo. Sí, claro que lo utilizo, pero ¿cuándo lo utilizo? Por ejemplo, yo le doy un lapso de 1 mes al paciente. ¿Verdad? Vamos a probar, mire, usted me va a decir. ¿Y qué pasa? El paciente llega un momento en el que dice, estoy bien, doctora, y mire que cambié solo, no sé qué, entonces damos ese chance. Pero, por ejemplo, si me llega un paciente con obesidad mórbida, que hablamos de un índice de masa corporal arriba del 40, que tiene enfermedad de base, un paciente con obesidad y acompañado de diabetes, hipertensión, ¿verdad? Entonces, esos pacientes ya tienen un factor de riesgo. Entonces tenemos que mejorarlo. ¿Cómo lo mejoro yo? ¿Cómo mejoramos nosotros la diabetes? Con un medicamento. La obesidad es una enfermedad. Entonces, ¿cómo lo mejoro yo? En este caso en particular, utilizo un fármaco en específico. No es el mismo para todos. La tolerancia es diferente en todos. La dosis a veces es incluso diferente en todos los pacientes. Entonces, ¿qué pasa? A veces me dicen, fíjese que a mí me recomendaron tal medicamento. Y le digo yo, ¿y usted tiene ansiedad? ¿Tiene esto? ¿Tiene lo otro? No, entonces no lo necesita. Ocupa tal vez que le va a ayudar a mejorar la resistencia a la insulina, es un coayudante, eso y el otro. Entonces, cada paciente es individualizado.
Sí, tenemos mucha desinformación con los fármacos, con los medicamentos. Y yo le digo siempre que yo les inicio medicamentos, o sea, esto no va, es un coayudante. Esto le va a ayudar. No es su solución. Eso es un coayudante a la terapia que estamos haciendo. Que ¿cuál es? Cambios de estilo de vida. Es un complemento. Correcto. Es un coayudante. No quiere decir de que si yo no le doy el fármaco no va a bajar de peso. Nada que ver, ¿verdad? Pero es un coayudante. ¿Qué más? Le digo, mire, yo le puedo dejar todos los fármacos que usted quiera. Yo le puedo dejar 2 fármacos, 3 fármacos, todo lo que usted quiera. Pero si usted no cambia su alimentación y no hace actividad física, de nada va a servir, porque usted va a dejar el fármaco y mañana va a aumentar de peso. Ahí es donde dicen, no, es que me dio efecto rebote. Sí. Eso no sirve, no te lo voy a tomar, pero no funciona. Viera, yo me lo tomé, bajé tanto, pero ya el siguiente mes lo recuperé. Ese es el famoso, entre comillas, digamos, efecto rebote. Que siempre lo hablamos, incluso con los visitadores médicos que nosotros tenemos acá, con fármacos que nos ayudan de una manera excepcional en el control del sobrepeso y la obesidad. Es lo que hablábamos con ellas, ¿verdad? Que a pesar de que ellos sepan de que su medicamento es muy bueno y demás, nos dice, doctora, pero nosotros siempre les decimos, no importa que yo le dé todo el medicamento que pueda, pero tiene que hacer cambios de hábitos, porque si usted no hizo los cambios durante el tiempo o el lapso del tratamiento, va a aumentar el peso. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la supresión que hace el medicamento, ¿verdad? Entonces, en cambio, si yo durante esos 3-4 meses de tratamiento mejoré los hábitos, ya es un paciente que hace actividad física, por ejemplo, él ya cambió sus hábitos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando deje el medicamento? Va a continuar. Ya su sistema está, tanto el cerebro como el estómago, como todo se acostumbró a ese tiempo que estuvo de cambio. Los jóvenes pueden utilizar, se pueden medicar. Fíjese que en los jóvenes es algo bien complejo, porque recuerde que tenemos bastantes trastornos de alimentación. Entonces, por eso le digo, no todos los pacientes ocupan, usted tiene que abordar de manera minuciosa a los pacientes cuando va a iniciar medicamento, porque hay pacientes que a mí me han llegado, sé que de todo llega un poquito a veces, me imagino. Sí, nos llegó una paciente que me dijo, yo tuve en mi adolescencia trastorno de la alimentación y fui anoréxica. Usted sabe que usted tiene un componente que no puede utilizar un anorexígeno, por ejemplo. Entonces entonces usted dice, no, con ella tengo que trabajar con otro tipo de medicamento, porque exigir el medicamento, porque hay pacientes que le llegan a exigir, que no es lo correcto, y siempre le digo, usted no me puede decir que quiere tomar medicamentos porque hay otras técnicas que tenemos que trabajar antes. Pero en este caso en particular dije yo, ok, esta paciente ocupa abordaje también con la psicóloga. Ya tenemos un fundamento porque hay una predisposición. Entonces, en esos pacientes, por ejemplo, está contraindicado la farmacología. Porque es un supresor de la... Entonces, es como tal vez ella ya lo superó, pero yo le estoy dando esto, es como... activarle algo. Como retroceder. Sí, es como retroceder. En esos tiempos de tecnología, de tanta red social, de tanta vanidad, de tanto influencer, de tantas... de que yo quiero ser como ella. Quiero ser. Hay tanta influencia, tanta cosa irreal, porque detrás de todo eso hay un mundo, ¿verdad? Nadie sabe qué es lo que está pasando a esa persona, pero Así uno es. se quiere... los jóvenes ahora quieren verse como se ve su influencer favorito y tiene mucha influencia, valga la redundancia. Esto viene a crear también psicológicamente una presión. Sí. Hay una presión social. Entonces, estos temas de anorexia, bulimia, la bulimia y esto, que siempre han existido, pero ahora están como más marcados por esta presión social que los jóvenes... Existe. Y no solo los jóvenes, creo que también los adultos. Los adultos. Sí, y bueno, en lo particular, ahorita que estaba recordando también otro de los pacientes que tuvimos, es una niña está en el colegio, póngale que tenga 10, 11 años. Y entonces la mamá llega angustiada, mira, el doctor está bajando de peso, no quiere comer. Entonces dije yo, ok, aquí hay algo más. Entonces le dije, vamos a abordarla otra vez con psicología, porque vamos de la mano, porque un niño a esa edad que no quiera comer y que no me gusta verme así. Entonces ya encontré ciertos patrones y dije, ok, aquí hay un trastorno de la alimentación y tenemos que abordarlo como es. Resulta que iniciamos súper bien. Yo le digo, yo no soy psicóloga,
Pero la mamá me decía, tiene una afinidad con usted, doctor, usted le cae bien. Entonces le decía, mira, la próxima vez tenés que venir con tantas libras más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si no venís con tantas libras? No, sí voy a venir. Entonces tratamos de motivarla, ¿verdad? Le decía, te ves tan bonita. En los adolescentes es de jugar como, es bien complicado, ¿verdad? Claro, entonces en todos los temas es complicado. Sí, entonces recuerdo bien que la mamá me llama y me dice, doctora, va súper bien, aumentó 1 kilo. Entonces para nosotros, medio kilo, uno que aumente, para nosotros era una ganancia. Entonces nosotros era como súper bien, me alegro por vos, esto y lo otro. Pero para ella estaba bien, se sentía bien, se miraba bien. Este es el caso que le quiero comentar. Llega un familiar y le dice, qué gordita te ves, qué bonita te ves, le dice después. Pero el hecho que le haya dicho qué gordita te ves, retrocedimos todo, ¿verdad? Su autoestima, y me dice, volvimos a retroceder y esto pasó. Entonces también nosotros como sociedad tenemos yo siempre lo he dicho, o sea, tenemos esa somos imprudentes, mala costumbre. Sí, o sea, no somos empáticos. No, y no sabemos, por ejemplo, usted mira a alguien súper delgado y como, ay, qué delgado te ves, pero no sabemos el trasfondo de eso, o sea, qué es lo que está pasando por ese momento o cosas así. Entonces yo cuando veo a estos pacientes que me cuesta que suban peso, en el sentido de que sí, damos suplementación y demás, porque también se trabaja con los suplementos nutricionales, que hay mucha cantidad, pero trabajamos específicamente con los que están aprobados, ¿verdad? Que sabemos que son suplementos nutricionales de línea médica, que sabemos que funcionan. Entonces digo, de nada nos sirvió el kilo que había aumentado la niña, porque vino solo comentario, la mano. Todo retrocedimos. Sí. Y así pasa con los adultos, ¿verdad? Entonces hay pacientes que ellos quieren ganar peso, por ejemplo. Sí, esa es una de las preguntas que teníamos. Pasa algo bien curioso. Nosotros que somos creadores de contenido y nuestras redes sociales, que los suplementos alimenticios, que las vitaminas y esto, a nosotros nos parece, comentamos, ¿qué puedo hacer para subir de peso? Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo hay gente que sí. Y yo, vitaminas para subir de peso. ¡Ay! Yo respiro ya. De aumento de peso, ya. Yo me comí algo entre horas y ya estuvo. Ya. Entonces, también hay que saber que hay gente, que hay personas que sufren por ese trastorno. Y ahí vamos a lo mismo, que también tuvimos un paciente que quería aumentar de peso porque estaba en un proceso ahí de un curso. Entonces me acuerdo que me decía, mira, doctora, él no lo podemos meter en el curso porque está como muy bajo peso. Y él frustrado, mira, doctora, yo hago ejercicio, hago esto, no sé qué. Y le digo, vamos a hacer una cosa, vamos a trabajar con un suplemento y vamos a mejorarle esto para aumentarle su masa muscular, ¿verdad? No es como que se va a ver obeso con sobrepeso, pero va a mejorar su masa muscular, que eso es lo que tratamos de, o sea, que el paciente entienda, ¿verdad? Puede aumentar su peso, pero tenemos que mejorar y mantener su composición corporal sana. ¿Qué significa esto? De que mi masa muscular tiene que pesar más que mi masa grasa, por ejemplo. Entonces, aquí entra otra vez otro mundo, otra ciencia, que me acuerdo que le dije a él, vamos a trabajar con esto. Hay muchas opciones, hay muchas opciones. Pero sí tenemos esos pacientes que buscan aumentar de peso. Entonces, ¿qué utilizamos ahí? Utilizamos una dieta hiperproteica, por ejemplo. Mejoramos el consumo de las proteínas, le damos ciertos aminoácidos esenciales que tal vez no los tiene en la alimentación, hacemos un análisis completo, exhaustivo de lo que come y decimos, ok, usted tiene un déficit en esto, esto y esto, y buscamos el mejor suplemento para ese paciente. Por eso le digo, no todos los pacientes ocupan el mismo. Y tampoco por el tiempo, tampoco es el mismo tiempo. O sea, no. Más o menos, ¿cuánto es lo normal que un tratamiento farmacológico en la pérdida de peso? Vamos a ver, el resultado lo vemos en el primer mes, ¿verdad? Pero usualmente lo dejamos por un mínimo de 3 meses, ¿verdad? Un mínimo de 3 meses acompañado de su plan nutricional, de su actividad física y el fármaco, ¿verdad? En algunos casos no necesitan el fármaco, ¿verdad? Que solamente con sus cambios, pero hay pacientes que sí lo necesitan. Y eso para mí es tan importante, que bueno que ustedes lo traen al tema y que están apoyando esto, porque realmente es algo que yo digo a todos los pacientes, es algo tan importante que tenemos que aprender a manejar la obesidad, como repito, como lo que es una enfermedad. Sí, definitivamente es una enfermedad. Cara,
Sí. Es una enfermedad cara. Porque nos lleva consecuencias. Vamos al nutricionista y decimos, es que la dieta nos parece cara porque nos está dando cosas que nosotros nunca comemos. O sea, me sale mejor comprarme un combo de X, ese, y a la dieta que sigo, pero no saben que con el tiempo, aparte de estar obeso, viene la diabetes, viene la hipertensión, y los tratamientos de estas enfermedades son caras. Muy caras. Y son mensuales. Mensuales. Y fíjese que a veces yo difiero ahí con que es más caro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo trato al paciente y le digo, mire, ¿qué es lo que usted come normalmente? Vamos a ver, ok. No, mire, yo me como el pollo, esto y lo otro. Ok, quitémosle esto, hagámoslo diferente. No vamos a comprar esto que es más caro, sino que mire, estas son, y trato de decirle, mire, estas son las marcas que usted puede comprar, ¿verdad? Que son más baratas. Porque sabemos que la situación también no es algo tan sencillo como para que yo lo mande a los supermercados más caros. Claro, ejemplo, sí. Pero siempre le digo, vamos a manejar todo a nivel de que vamos a comer más fruta, más verduras y vamos a comer a la plancha. Vamos a evitar las cosas fritas. ¿Qué tiene en su casa? No, yo uso más o menos esto. Ok, vamos a cambiar lo que tiene en su casa por esto. Pero va a ser lo mismo, solamente que de esta manera. Entonces ahí es de jugar con las porciones, de mejorar los hábitos, así como usted menciona, ¿verdad? Frutas, verduras, agua, ¿verdad? ¿Qué es más barato, les digo yo? Comprarse un bote con agua. O sea, llevarme mi bote con agua, que lo llevo de mi casa, que no gasto, a comprarme una coca. Correcto. Y siempre les digo lo mismo. Y entonces, en el ámbito que yo trabajo también, ¿sí? ¿Qué es más fácil, le digo yo? ¿Comprarse un bote con agua o tomarse un energizante, le digo yo? Que tiene cantidad de azúcar y cafeína y tantas cosas insanas. Todo es malo, ¿verdad? Todo lo de energizante es malo. Entonces le digo, ¿qué es más fácil? Comprarse con la taquicardia y la ansiedad aquí, y la taquicardia aquí. Entonces lo que le digo, ¿qué es más barato? Le digo, comprarse una bolsa de pan que va a ir a comprar allá, a comprarse una bolsa de naranjas, por ejemplo. Bueno, en conclusión con el tema de los fármacos, doctora, no es malo, siempre y cuando vaya acompañado de la ayuda médica correspondiente según la condición. O sea, satanizar los fármacos para bajar de peso o subir de peso no es malo, siempre y cuando sea acompañado de un profesional. Correcto. Sea recetado por un profesional. Es malo automedicarse. Eso por un lado, porque recuerde que son medicamentos controlados, ¿verdad? Exactamente. Entonces siempre tiene que ir indicado por un profesional de la salud, un médico, ¿verdad? Solo el médico puede indicarle ese medicamento. En el caso de necesitar un fármaco, ya lo mencionamos, es individualizado según sus patologías de base, según sus antecedentes, siempre va individualizado. No podemos dejarle el mismo tratamiento a todos. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma enfermedad y no todos tienen la misma condición. Y el fármaco, como ya dijimos, es un coadyuvante. Un coadyuvante y estamos tratando una enfermedad. Entonces el fármaco nos ayuda a mejorar la enfermedad. ¿Qué efectos secundarios? Porque no hay que dejar eso aparte, ¿verdad? Pero sí, porque no podemos decirle, todo va a ser perfecto. Y no le va a dar nada. Cada organismo es diferente. Exacto. ¿Qué efecto y qué hace en esos casos? ¿Qué efecto secundario puede tener una persona que empezó un tratamiento con fármaco y dieta y ejercicio? Sí, fíjese que sí, tenemos ahí, yo soy bien sincera al inicio y le digo, mire, va a tener estos efectos adversos, dolor de cabeza, náuseas en algunos casos, dolor abdominal, en algunos casos usted va a sentir como sensación metálica o cualquiera de esas cosas, ¿verdad? Entonces usted le explica al paciente, va a tener esos efectos adversos, pero es al inicio, cuando el organismo está como adaptándose a lo que se está tomando. Es como, por ejemplo, cuando le damos metformina a un paciente, por ejemplo. El paciente a los primeros días dices, no, es que no me lo voy a dejar de tomar porque me da diarrea, me da síntomas gastrointestinales, me da esto, esto, lo otro. Entonces uno le explica al paciente, mire, si usted come carbohidratos, usted va a tener problemas, porque lo que hace él es descomponer esto, ¿verdad? Entonces va a tener ese problema. Con los medicamentos para control del peso o coadyuvante de la pérdida de peso, yo les explico, vamos a tener dolor de cabeza, vamos a tener náuseas. Entonces, y las indicaciones son bien claras, ¿verdad? Hay medicamentos que son 30 minutos antes del desayuno, 30 minutos antes del almuerzo, de los dos tiempos más fuertes. Hay otros medicamentos que usted se los toma uno después del desayuno. Entonces, cada medicamento tiene su indicación, pero sí es importante mencionarles que al inicio hay efectos adversos. Tal vez hay unos que no le dan nada y que me dicen, no, a mí me funcionó este.
me dolía la cabeza, me dolía no sé qué, entonces, ok. Entonces uno va combinando, va buscando, el mismo paciente le da la pauta. A usted le dice, no, tengo ganas de vomitar cada vez que me lo tomo y mejor lo dejo. No, entonces déjelo y vamos a tratar con este. Siempre buscamos uno que le ayude. Por ejemplo, hay otro que nos ayuda con la descomposición de las grasas y le decimos, usted va a comer grasa y le va a dar diarrea. Usted sabe que no puede comer grasa en cualquier lado. Si entonces usted le da las características. Mire, usted va a tener diarrea, puede tener esto, puede tener el otro, síntomas gastrointestinales. Entonces, entonces es una manera, para mí, es uno de los medicamentos que más utilizo en el sentido que me coayuda en pacientes, por ejemplo, diabéticos. Me ayuda mucho, mucho. Pero, ¿qué pasa? Como el medicamento mismo me ayuda a descomponer el carbohidrato, entonces el paciente sabe que si va a comer mucho carbohidrato grasa, va a tener estos efectos adversos, entonces el paciente mismo juega en su cabeza como no me voy a comer esto porque... correcto. Eso también es como un efecto, yo le digo, tal vez el medicamento, digo, la de la casa farmacéutica, tal vez ustedes no lo pensaron así, pero le están ayudando al paciente de esa manera. Es como una advertencia, comételo y vamos a ver. Entonces, es como una manera que tal vez, yo le digo, tal vez usted, el que lo hizo, no pensó en eso, pero al final le está beneficiando más al paciente. Pregunta tabú también, y con mucha curiosidad, porque también la tenemos entre nuestros usuarios. A su... opinión o su conocimiento profesional, mangas gástricas, operaciones. Fíjese que sí, yo soy médico antes que nutricionista, ¿verdad? Su opinión. Correcto, entonces hay pacientes que no vamos a lograr el objetivo con medicamentos, con cambios de hábitos, porque llegamos a una obesidad mórbida que realmente es bien complicada. Entonces, hay ciertos factores que son pacientes que son candidatos. Ahí es donde yo voy a lo mismo. Porque también tuve un caso con manga gástrica. Ya me acordé. Ese paciente estaba con, no me recuerdo cuánto de sobrepeso, era bastante. Y era como que tratábamos y bajaba, pero llegaba un momento en el que todavía tenía más de, una cantidad excesiva. Entonces recuerdo bien que le dije, yo la verdad le dije, yo voy a hablarle ahora, no como la parte nutricional, le voy a hablar como médico. Esto ya es un criterio para este tipo de cirugía bariátrica. O sea, tenemos que abordar el tema como es. Esto es una enfermedad, no lo podemos controlar de esta manera, ya intentamos 1 o 2 con esto y no mejoramos. Entonces el paciente como, sí, tiene razón, doctor. Entonces, ¿qué hicimos? Lo derivamos con un cirujano especialista en esto, ¿verdad? Y realmente, lastimosamente, siempre hay sus efectos, ¿verdad? Porque el paciente tiene que tener una recuperación un poco más lento, la alimentación después de la cirugía es diferente. Totalmente Usted diferente. tiene que darle suplementación porque hay cosas que no puede absorber. Entonces, siempre va de la mano. Pero como le digo, para que lleguemos a eso es porque realmente el paciente lo amerita, no porque solo por vanidad y ya no puedo yo con esto, no, tampoco, ¿verdad? O sea, siempre hay un criterio médico que para nosotros es más válido que la mera vanidad. O sea, alguien que quiera hacerse ese tratamiento definitivamente tiene que tener una condición. Tiene que tener. Yo voy a ir y voy a decir, no, mira, vamos a ver cómo. ¿Qué sucede? Sí sucede. No, porque llegan allá donde los cirujanos es como, no, mira, o sea, como que ya no, yo les digo, a veces siento que los pacientes como que no, o sea, ese tipo de pacientes buscan su manera de más rápida. La más rápida, sí. Pero al final no es la más rápida, ¿verdad? Tenemos una recuperación bien ha de ser dolorosa. La alimentación cambia, la primera semana es una cosa, la segunda semana se va cambiando, o sea, es bien diferente. Pero como le digo, ya como médico hay situaciones que sí lo ameritan. Claro. Sí lo ameritan, sí. Pero hablamos con el paciente porque va también de la mano con el psicólogo, con el nutricionista, con el cirujano, el gastroenterólogo, y todos ellos en un solo comité se trabaja con el paciente, porque es algo que él va a cambiar. O sea, ya su comida, ya sus porciones son mucho más pequeñas. Uno le dice, el estómago va aumentando de tamaño. Entonces usted tiene que cuidar su alimentación. Ahorita le quedó ese tamaño, pero si usted sigue comiendo, come más de lo que usted necesita, va a ir aumentando y ahí vamos otra vez, ¿verdad? Es un ciclo también. Entonces,
la ayuda y el abordaje con ellos es completamente distinto, pero siempre tiene que tener una condición. O sea, sí lo hacemos y sí estamos, o sea, a favor en muchos casos, porque realmente lo ameritan. Pero sí, no son todos que por vanidad voy a llegar a... Claro, y tienen sus riesgos también, ¿verdad? Sí, o sea, y todo eso se le habla. Clínicamente tiene que estar bien estudiado. Bien, exacto. No es que alguien, pero bueno, que volvemos a las redes sociales. Sí. Hay mucho influencer que ha pasado por eso, solo porque sí. Y entonces la gente cree que puede hacerlo y no es lo correcto. No es lo correcto, correcto. Sí. Entonces no hay nada mejor que asistir a los profesionales, estudiar su caso, estudiar su condición, para poder ver cuál va a ser el mejor tratamiento o lo que ustedes dispongan del paciente. Sí. Y me encanta esto del acompañamiento que ustedes tienen. O sea, obviamente nos vamos a sentir protegidos cuando va de la mano alguien que está Exacto. a uno diciéndole psicológicamente, mira, te vas a sentir bien, o cómo te sentís, qué es lo que sentiste en ansiedad. Mi caso, cuando yo estoy muy ansiosa, sí, definitivamente no lo puedo negar. Tengo un churrito ahí y tengo que estar como masticando algo en horas laborales. Y sé que no es solo mi caso. Sé que hay otras personas que pasan por eso y creo que es la mayoría, porque tengo compañeros que hacen lo mismo. Entonces, como se nos ha hecho como hábito. Sí. Ya a cierta hora estamos como, ay, el trabajo es así. Tenés ahí algo de picar y todo. Entonces empezamos y ansiedad, pura ansiedad, puro estrés, ansiedad. Y hay pacientes que cuando están ocupados no les pasa. Entonces, ¿cuándo es? Cuando usted llega a su casa y ya está como, ya tengo mi ansiedad, o sea, ya ahorita quiero comer, no estoy ocupada. Entonces ahí es donde yo les digo, yo les puedo dar todo el abordaje que yo pueda, de mi manera, mi área médica y nutricional, pero el acompañamiento siempre va con psicología, porque para mí es súper importante porque el paciente logra canalizar su ansiedad con las técnicas que solo ellos saben, ¿verdad? Cómo hacen, porque yo les digo, ay, no, yo no tengo... Yo les digo, tienen una magia ustedes, porque cuando me llega un paciente en crisis, yo solo digo, miren, búsquenme al psicólogo, por favor, que venga y que me haga una intervención de crisis. Y ellos lo hacen. Entonces, es la manera en que nosotros trabajamos, un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Porque la obesidad se trata de varios aspectos, ¿verdad? O sea, si es ansiedad, bueno, buscamos la manera en cómo ayudarle. Si solamente es porque hay pacientes que son, como le digo, multidisciplinarios porque lo mira el endocrinólogo. Lo mira la ginecóloga, por ejemplo. Lo miro yo. Y le digo yo, no, pues son 3, el paciente está con bastante estrés. Y integremos al psicólogo, ¿verdad? Para que le ayude también a canalizar, a que le dé sus técnicas y demás. Entonces, es un manejo multidisciplinario, porque yo les digo, no solamente la magia la hacemos nosotros, sino que la hacemos todos en equipo. Sí, correcto. Vamos a hacer un camino aquí ideal. Vino Alejandra y está 30 libras arriba. Ay, Dios mío. 30 libras arriba y dije, no, me viene el espejo y no me gusto. No me gusto, no me queda la ropa, no, me opongo a cambiar mi talla. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, llegó, ¿verdad? O sea, quiero creer que llegó por sus propios, que no me veo bien, me siento mal. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Le interrogo, ¿verdad? Ahí es donde yo encuentro, ¿verdad? Digo yo, aquí tenemos algo, un componente adicional, no solamente es que no me gusta cómo me veo, sino que tengo que trabajar en otras cosas. Entonces, ¿qué hago yo? Hago el interrogatorio. Lo básico es enviar sus exámenes laboratoriales, una química general con todos los patrones, ¿verdad? Porque hay pacientes que aumentan de peso, no me gusta cómo me veo, pero tengo una enfermedad de base que no conocía. ¿Cómo? Tiroides. Correcto. Eso, sí. Entonces, esas eran las preguntas sí, ahí, entonces, que son cosas que desconocemos totalmente. Correcto. ¿Verdad? Entonces es uno de los factores, ¿verdad? Entonces decimos, no, mejor, si ya sabemos cuál es el problema, pues tratamos en este caso, en esos casos en particular. De lo contrario, empezamos a hacer, ¿verdad? Mire, recuérdese que comió el día de ayer. Por ejemplo, le pregunto, recuérdese todo lo que comió el día de ayer. Ok. Su frecuencia de consumo, cuáles son los grupos que más consumen. Por ejemplo, le preguntamos todos los grupos, ¿verdad? Frutas, verduras, lácteos, carnes blancas, carnes rojas, embutidos, gaseosas, hasta lo que más, que a mí a veces se me olvida y le digo, confites, ¿cuántos come el día? Le voy así, como, hasta que me acuerdo, ay, gracias. Todo eso es muy importante porque vemos al paciente integral, ¿verdad? Entonces veo como, ok. Entonces le digo, que mírelo, esto fue lo que usted comió ayer.
Estos fueron tantas calorías ayer. ¿Cómo cree que lo podemos mejorar? Entonces, yo le estoy enseñando al paciente, ¿verdad? Le estoy enseñando porque no es el hecho solo de decirle va a hacer esto, esto y esto. No, yo tengo que enseñarle. Hacerle conciencia. Cómo debe de comer y por qué. Entonces hay pacientes que me dicen, mira, doctora, me comí una baleada, me comí en la tarde, a mediodía. No, y le digo, ¿se comió una merienda? Sí, me tomé un jugo con un no sé qué. Después en el almuerzo me comí una hamburguesa con no sé qué. Y yo como, ok. Entonces no lo juzgo, ¿verdad? Porque mi labor no es juzgarlo, sino No, que claro. acompañaron el proceso a que sea mejor y que realmente aprenda. Entonces yo siempre le digo al paciente, mire, no lo estoy juzgando. No me voy a mentirle, oiga, porque no lo voy a juzgar, pero sí quiero saber para conocer sus hábitos y que tengo que mejorarle. Entonces ya al final el paciente va como, ok, ya aprendí, entendí. Yo le digo, mire, comió demasiado carbohidrato, comió demasiada grasa, no lo vi que comió una fruta, le digo. Yo no le vi que comió verduras, entonces se van como que, ay, es cierto, no comí nada, ay, es cierto, no comí esto. Entonces usted le dice, mire, por ejemplo, en la semana, ¿cuántas porciones de fruta tiene que comer? Tiene que comer diario, tiene que comer de 3 a 4 porciones de fruta, vegetales de 3 a 5 porciones diarias, ¿verdad? Su proteína, que tiene que ser de origen, o sea, de alto valor biológico, cuando hablamos de esto, ¿verdad? El huevo, el pollo, el pescado. Hay pacientes que no les gusta el pescado, entonces decimos que coma huevo, coma pollo, ¿verdad? O sea, nos lo quitamos. También me dicen, mira, doctora, a mí no me gusta comer esto. Entonces le digo, no, está bien, pero lo vamos a integrar con esto. En vez de esto, hacemos una lista de intercambio. Entonces usted va a comer, si no va a comer esto, se come esto. Si no come esto, se come el otro. Entonces uno le da la opción al paciente, porque si el paciente no tiene opción, que es la lista de intercambio de alimentos, usted dice, ok, tengo que comer pescado, pero no me gusta el pescado, no voy a comer. Entonces ahí usted le da la lista de intercambio. En vez del pescado, puede comer esto, esto, esto. ¿Verdad? Entonces abordamos al paciente de esa manera, le enseñamos en la primera, ¿verdad? Porque el paciente llega con bastante pregunta, Claro. llega desconociendo un montón de cosas, entonces ahí entramos nosotros y le decimos, mire, hablamos sobre las frutas. No, mire que si como las frutas después de las 6 de la tarde me dijeron que es malo. Entonces le digo, no es así. Entonces ahí empezamos a explicarle, ¿verdad? El tipo de azúcar que tiene la fruta, que se consume, cuáles son los tipos de frutas que consume, porque hay unas frutas que tienen mucho azúcar, no en todos, sino que si es un paciente diabético, eso para nosotros es clave, ¿verdad? Entonces al paciente diabético usted le tiene que enseñar incluso hasta qué frutas comer. Sí, es más delicado el tema. Sí, con ellos es diferente. Es diferente, pero sí. En general usted le dice, vamos a comer más fruta, más verduras, este es el plan que usted va a seguir. Tal vez no lo sigue a cabalidad porque también es bien difícil, y le digo, pero ya sabe usted, si sale, ya sabe qué va a comer. Ya sabe, no, eso no me lo puedo comer, esto sí. Y bueno, ya fui donde la doctora y ya me dio mi dieta y todo, y llegué el siguiente mes y solo bajé 2 libras. Y estoy desmotivada, doctora, porque solo bajé 2 libras. ¿Cómo es posible? Si yo seguí al pie de la letra la dieta, ¿cómo es posible que solo haya bajado 2 libras? Ahí jugamos también con qué tan apegada fue a la rutina, si hizo actividad física, si no hizo actividad física. Y ahora, ya que me mencioné el peso, nosotros manejamos lo que es la composición corporal. La evaluación inicial es su composición corporal. ¿Qué significa? El porcentaje de grasa, porcentaje de masa magra, que son sus músculos, la masa ósea, cuánto pesan sus huesos, cuánto es la cantidad de porcentaje de agua que tenemos en el cuerpo. Y en la siguiente, yo tengo que ver, si usted solo me bajó 2 libras, ¿por qué solo me bajó 2 libras? ¿Me mejoró el porcentaje me mejoró el porcentaje de grasa? ¿Me mejoró el porcentaje de músculo? ¿Me aumentó el porcentaje de agua? ¿Me aumentó la densidad ósea? Entonces yo le puedo decir, mire, usted bajó 2 libras, pero me mejoró todo esto. O bajo tallas, digamos. Exacto, ahí es cuando nosotros decimos, usted bajó su porcentaje de grasa, por eso usted siente que le queda más flojo la ropa, pero peso igual, porque mejoró su porcentaje de grasa, aumentando su porcentaje de músculo y mejorando su densidad ósea, que es su peso de hueso. O sea, Alejandra, no te desmotivé, ya bajaste. Correcto. Y todo un proceso, y tampoco de la noche a la mañana, ¿verdad? No, o sea, pero pasa, ¿sí? Los pacientes dicen, estoy desmotivada, pues, o sea, me sacrifiqué comiendo y no bajé nada. Sí, y eso llega en cantidad, infinidad, ¿verdad? Creo que es lo más normal que pasa, ¿verdad? Y hay otros pacientes que usted le dice, mire, usted va a bajar de 1 a 2 libras a la semana, ¿verdad? Ya si no me bajo eso, pues vamos a mejorar su composición corporal. Por eso es que le digo, antes nos enfocábamos solo en el peso, ¿verdad? Ahora nosotros nos enfocamos en la composición corporal, que es diferente. Porque, por ejemplo,
Hay un paciente que puede pesar 145 libras y usted lo ve delgado. Y usted dice, ¿este cómo pesa 145? Sí, es cierto. Y mira otro que pesa 145 libras y se mira más, con una contextura más grande. Y usted dice, ¿cómo pesan igual? Porque el que está con contextura más grande pesa más su grasa y en el otro pesa más su músculo. Entonces ahora eso es lo que utilizamos nosotros como realmente el factor determinante, ¿verdad? Entonces ahora incluso el índice de masa corporal no es un factor tan determinante. ¿Por qué? Porque hay atletas que tienen un índice de masa corporal elevado. ¿Por qué? Pero eso porque es bueno. son masa muscular. Claro. Y eso es bueno, porque es músculo, no es grasa. Entonces ahí es donde entra en juego también, que es como que no, pero tiene obesidad grado 1. Y usted lo mira y es un paciente o sea, un atleta. Y entonces usted dice, sí, pero él, según la estadística, sí, pero usted le hace la composición corporal y tiene un 40% de músculo, por ejemplo. Okay. Entonces eso es, así es como tratamos de integrar esa información en el paciente, porque ya va con otra mentalidad al siguiente control. Entonces ya sabe, como, ay, mire, doctora, bajé tallas. Y es como, ok, entonces revisemos a ver cómo mejoramos ahí. Entonces, usualmente sí mejoran. Hay otros que no son tan apegados y sabemos que no lo hicieron. Se nota cuando no se hace, aunque o sea, están comprometidos. Sí. Aunque a mí me lo digan, les digo, no me puede mentir. En conclusión, doctora, una persona obesa o una persona que quiere lograr su peso, ¿lo puede lograr? Claro que sí. Sí puede. Sí puede. Tenemos tantas herramientas para hacerlo, tantos profesionales que trabajan para eso. Estamos a la vanguardia siempre, es lo que les digo a todos los pacientes. Lo más importante es su cambio de hábitos y fomentar su actividad física. ¿Cuánto debe ser? ¿Era 80-20? ¿O ya no es así? ¿O es 50-50? ¿50 comida, 50 ejercicio? 50-50, ya no es 80-20. No, ya es ¿Cómo cambian los tiempos? En mis tiempos era 80-20. Sí, entonces lo que le digo, vamos cambiando. Antes solo era el peso, ahora manejamos la composición corporal. Y trabajamos en eso, de que usted cambie sus hábitos, haga ejercicio. No sea sedentario. Si usted no puede hacer ejercicio, haga el intento de salir a caminar. Porque me dicen, no, es que no puedo ir al gimnasio, no puedo hacer esto. No, ¿y qué pasa? O sea, vaya, yo le voy a decir, yo a veces quisiera, pero el tiempo, sí, ya, entre el trabajo, la casa, los niños, claro, y esto. Es complicado, pero siempre hay un chance en el que yo puedo decir, no, voy a dedicar 40 minutos para hacer actividad física. Lo mínimo son 40 minutos, 5 veces por semana. 5 veces por semana, 40 minutos de actividad. Sí. Caminar, trotar. Lo que usted considere. Y el paciente le digo, no empezamos de golpe. Empecemos, si usted nunca ha corrido, no va a ir a correr una carrera, ¿verdad? Empiece caminando 20 a 30 minutos a su paso tranquilo. Usted va a ir mejorando su resistencia y va mejorando y mejorando hasta el momento en el que él dice, ya puedo trotar. Ya trotamos 30, 40 minutos, ya puedo correr. O sea, es como pininos, como decimos nosotros en los nuestros términos, ¿verdad? Entonces, el cambio se puede lograr siempre que tengamos la disposición, recurramos a los profesionales indicados, ¿verdad? Porque las recomendaciones profesionales son las que nos llevan al éxito, ¿verdad? Siempre. Y esa es la clave. Y como les digo a todos los pacientes, o sea, yo le enseño a usted lo que tiene que hacer, pero el que hace el trabajo es usted. Entonces, si usted no hizo bien el trabajo, no vamos a tener buenos resultados, ¿verdad? Por más que yo le quiera hacer. Entonces, esa es una de las cosas que yo siempre le doy al paciente y trato de enseñarle. Digo, no se lo digo para ahorita, se lo digo para el resto de su vida, para que mejore su salud siempre y que cambie para siempre sus hábitos. Entonces, sí es un trabajo en equipo, pero sí se puede lograr. Eso es lo que más nos alegra, claro que sí se puede lograr. La prevención es la mejor medicina. Sí. Usted ha de tener toda la experiencia del mundo viendo caso tras caso, que no son los mismos, pero bueno, usted no garantiza que sí se puede. Sí. Así que a todos nuestros usuarios sí se puede. Sí podemos cambiar, sí podemos sentirnos mejor, sí podemos prepararnos para nuestra vida adulta de una manera digna. Con menos enfermedades y bueno, sintiéndonos bien, estar contentos, cuerpo, alma, corazón. A todos los pacientes, yo le digo, usted va a mejorar su peso, usted va a mejorar incluso hasta su ciclo del sueño, va a mejorar sus niveles de energía durante el día. El ejercicio es una de las cosas más
bueno, yo le digo a mi esposo, ¿verdad? Porque a veces que yo no, una semana no hice ejercicio, me sentía agotada, me sentía aquí porque ya es un hábito, ¿verdad? Pero le digo, es algo que el cuerpo lo necesita, su cerebro lo necesita, canaliza el estrés de una manera con el ejercicio que no solo nos ayuda a la pérdida de peso, sino que hasta el ámbito psicológico. Sí, su humor. Todo. Entonces le digo, usted está sano, no solo no se va a enfermar, ¿verdad? Porque eso es algo bien importante, que no lo mencionamos, pero sí, no me voy a atender mucho, pero el paciente con obesidad, no sé si ustedes recuerdan en la pandemia, el que tenía más factor de riesgo, el que se complicaba más, el que le daba todas las complicaciones del COVID, un ejemplo, ¿verdad? Entonces nos vimos en la necesidad de recordarle al paciente lo importante que era la nutrición, ¿verdad? La suplementación, la alimentación más que todo en base a antioxidantes y demás, pero nos vimos como esto es importante también, porque como le digo, yo en ese momento trabajé realmente de primera línea como médico. O sea, ahí me hice un lado. Wow, sí. Ahí hice un lado la nutrición y dije, no, o sea, aquí por la institución, ¿verdad? No, como que no, vamos a trabajar de frente y en la primera línea como tal. Y recuerdo bien que la mayoría de los pacientes que llevaban complicados eran con sobrepeso. De hecho, se llegó a decir que la obesidad es un factor de riesgo para las complicaciones. Sí, y que lamentablemente sé que es un tema sensible para muchas personas, pero llevaban desventaja a aquellas personas que tenían sobrepeso. Entonces hasta en eso, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta de la importancia que era la nutrición, ¿verdad? Entonces todo eso se ve reflejado en la salud pública. Sí, eso es por nuestros, bueno, también es no solo de uno como persona, sino también es el sector público, como sociedad tenemos que hacer conciencia desde pequeños, niños obesos, no queremos niños obesos con diabetes, adolescentes, y luego todo lo que lleva a todo yo lo siempre que les digo, cuando estamos en la institución donde trabajo, yo les digo, fíjense que es más fácil mejorarle la alimentación a todo el grupo que estarle dando medicamentos, le doy. ¿Por qué? Porque es mensual, así como mencionaba usted. Si es hipertenso, todos los meses. Si es diabético, a veces usan hasta 2 o 3 medicamentos. Entonces le digo que es más fácil enseñarles a comer o tener a todos estos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. Porque les digo, son enfermedades que podemos prevenir. Claro. Y bueno, uno de nuestros objetivos con Kielsa Conversa, para tenerla aquí ustedes, porque queremos hacer conciencia. Kielsa como responsabilidad social quiere acercarse a ustedes como profesionales, expertos, para poder dar sus criterios, todo su conocimiento y todas esas dudas que tienen los usuarios equivocadas. Sí. Todos esos malos hábitos, todos esos pensamientos malos que tienen, ya abordamos lo de los fármacos, no están mal siempre y cuando vayan el conseguimiento de un profesional. Entonces, estos espacios son precisamente para eso, para acercarnos a nuestros usuarios con los mejores expertos. Y realmente es una de las mociones más importantes que he tenido la oportunidad de estar, les voy a ser sincero, porque para nosotros como médicos, o sea, la prevención y la promoción es la clave. Entonces, si hay instituciones como el caso de ustedes están trabajando por ello, o sea, para mí es una de las cosas más importantes que puede pasar, no solo a nivel institucional, sino a nivel nacional, como le decía yo, como una política de salud, que es la prevención y la promoción de la salud, que se está tratando de trabajar a nivel nacional, ¿verdad? Que no solamente es en los centros de salud, los hospitales, sino que a la población en general. Es en la sociedad. Entonces, que ustedes tengan estos espacios para que se llegue a la gente, que tenga dudas y demás, y que podamos abordar temas de tanta importancia. O sea, les agradezco bastante el espacio de poder haberles. No, para nada, todo lo contrario, doctora Rodríguez. O sea, tenemos buenos profesionales, muy preparados. Quitémonos eso de que el nutricionista es caro. No es caro, la salud es cara. Sí. O sea, a la larga la salud es cara. Cuidemos, podemos cuidarnos, recurramos a los expertos, vamos donde los profesionales, invirtamos en uno, hagamos prevención. Y le agradecemos muchísimo este espacio, su tiempo, que sé que es reducido, pero estamos haciendo una labor queriendo concientizar
a nuestros usuarios y a todos los que nos miran y nos escuchan y que nos siguen en nuestras plataformas digitales. Su participación aquí es muy importante para nosotros y estamos eternamente agradecidos, y yo sé que nuestros usuarios también. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y como les mencioné, o sea, para nosotros es siempre y cuando sea para prevención y promoción de la salud. No creo que ninguno de nosotros se niegue a poderles dar esta información y ayudarle a la población, que ese es nuestro lema, ¿verdad? Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora. Es un placer haberla tenido Igual, en este conversatorio. Gracias por acompañarnos una vez más en este episodio de Kielsa Conversa. Espero les haya gustado, espero tomen conciencia y los esperamos en un nuevo episodio.